Bien, muy buenos días a todos y todas. Me encuentro con, ustedes ven, el ministro Elizalde, el ministro Grau, el ministro Cataldo y la ministra Jara, justamente porque después de este consejo de gabinete, un nuevo consejo de gabinete liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric, queremos destacar algunos temas de la agenda de gobierno. Yo sé que probablemente muchos vendrán interesados en hacerme preguntas sobre el caso Monsalve. Sin perjuicio de eso, queremos contarle sobre otros temas de interés en los cuales está trabajando el gobierno que son importantes para las familias de nuestro país, porque implican soluciones concretas para estas familias, entendiendo la diversidad de trabajadores y trabajadoras que existen en Chile. En primer lugar, y es lo que ha mandatado el presidente de la República tras el último proceso electoral, la importancia de profundizar, reforzar y ampliar la unidad del mundo progresista, porque si hay algo que nos mueve a nosotros como gobierno es poder hacer que el país progrese en materia económica, progrese en materia de seguridades económicas para las familias, progrese en materia de seguridad pública, progrese en materia de seguridad social. Y queremos obviamente destacar cómo se traduce esa idea de progreso en cuestiones que son concretas, ¿no? Como la agenda legislativa del gobierno, las reformas, las transformaciones que empuja, como también en ámbitos de gestión que tienen resultados. En eso, la ministra Jara está acá para contarles sobre la disminución de la tasa de desempleo en un 8,7%, que es muy relevante porque ha sido una batalla desde el primer día que asumimos enfrentar las tasas de desempleo que heredamos post-pandemia, pero también del avance de la reforma de pensiones. Hoy día en la mañana me preguntaban qué pasa con la reforma de pensiones, si se ha visto obstaculizada por las diferencias políticas, en fin, y queremos justamente responder ante esa inquietud de propia voz de la ministra del Trabajo y Previsión Social. También queremos destacar algunas cosas importantes para la economía de nuestro país, particularmente relacionadas al sector pesquero. La semana pasada, y aunque no se destacó mucho, no fue un tema central en el debate mediático. Sin embargo, logramos aprobar una ley que cambia el corazón de la corrupta ley de pesca, corrupta e injusta ley de pesca. Y no solamente aprobamos una modificación legal de esa envergadura, sino que también lo hicimos con un amplio respaldo del mundo de la pesca, particularmente de la pesca artesanal, algo que ha sido demandado por años en nuestro país, después de, usted sabe la historia, de la aprobación de esa corrupta ley, la ley de pesca. Y por fin logramos reparar esa injusticia atacando el corazón de esta ley y además justamente reparando las injusticias que generaban en la distribución de las cuotas pesqueras. También quiero destacar algo que ha sido significativo para el mundo del profesorado, que es el respaldo después de su consulta en el mundo de los profesores y profesoras jubiladas, de la propuesta del gobierno para reparar la deuda histórica. Sobre eso se va a referir el ministro de Educación, como también de los avances del proyecto en el Congreso que pone fin al CAE, que ha sido también de iniciativa del gobierno y que avanza en el Congreso, como corresponde. También tenemos avances y se va a centrar en eso particularmente el ministro Elizalde en la agenda legislativa. Tenemos un importante trabajo esta semana para seguir empujando la agenda en materia de seguridad, pero también relacionado a todo lo que hemos empujado en materia de probidad, transparencia con distintas iniciativas. Así que solamente destacar las palabras del presidente de que nuestro gobierno sigue trabajando día a día y de manera ardua por responder a las demandas de las familias, a sus necesidades, porque independientemente de los conflictos, independientemente de las diferencias que se puedan tener y las contingencias que puedan haber en el mundo político, la centralidad de nuestro gobierno está en avanzar en mayor progreso para nuestro país. Y en eso hay ejemplos concretos sobre los cuales nos vamos a referir. Ministro Grau. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, estamos muy contentos por el logro alcanzado hace pocos días en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde por un amplio margen se terminó el primer trámite constitucional en lo que se denomina la Ley de Fraccionamiento.
¿En qué consiste esta ley? En cómo se distribuyen las cuotas globales en distintas pesquerías entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Lo que sucede todavía con la ley vigente, esta ley que tiene un origen ilegítimo, corrupto, es que ese origen se expresa efectivamente en una distribución muy desigual entre la pesca artesanal y la pesca industrial, especialmente en el norte de nuestro país. Cuando nosotros recorrimos con el presidente y hicimos la campaña, una de las demandas más importantes que se planteaba en cada una de las caletas, en cada una de las regiones del país, es que había que terminar con este proyecto de ley, con la ley actual. Nosotros, cumpliendo ese compromiso programático, presentamos un proyecto de ley muy amplio que se sigue tramitando, de 370 artículos, pero ese proyecto tiene un corazón, y es cómo se distribuyen los peces, las pesquerías entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Y es ese corazón, el corazón de la ley actual, de esta ley corrupta, el que estamos cambiando. Y como bien decía la ministra Vallejo, lo estamos cambiando con amplias mayorías. Es decir, estamos haciendo una transformación que es un cumplimiento del programa, que va a mejorar la calidad de vida en muchas caletas de nuestro país, y lo estamos haciendo generando amplios consensos, demostrando que se puede hacer transformaciones profundas en este país, aun cuando tenemos un Congreso fragmentado donde este gobierno no tiene mayoría. Así que estamos contentos por aquello y vamos con mucha fuerza a la tramitación en el Senado, donde estamos seguros vamos a tener nuevamente grandes mayorías para hacer esta transformación importante para el país. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, y quería resaltar lo que ha señalado la ministra Vallejo. En materia de empleo, se ha informado por parte del INE una reducción de la desocupación en 0,2 puntos, que es relevante porque ha sido poder recuperar puestos de trabajo, toda una tarea que ha implicado desde el control de la inflación, por parte en particular de las políticas que ha llevado adelante el Banco Central, pero con un ajuste que han vivido también todas las economías, tanto las rentas del capital como las familias y los propios hogares, y la aceleración de la inversión. Entonces hemos logrado, llevamos varios meses ya reduciendo la tasa de desocupación, cerca de 7 meses, y este desafío continúa hacia adelante, pero son pasos en el sentido correcto. Necesitamos generar más trabajo para que en nuestro país existan más personas que puedan tener un ingreso digno del cual poder sustentar a sus familias. Y esto se ha acompañado además en el último trimestre con una buena noticia, a pesar de que se destacan a veces más las cosas negativas, y que tiene que ver con la reducción de la informalidad laboral. La informalidad laboral, si nosotros la comparamos en el trimestre julio a septiembre de este año, con igual trimestre antes de la pandemia, que son los periodos comparables, porque los años de la pandemia claramente tuvieron distintas distorsiones, ¿no?, en el comportamiento del mercado laboral. Lo que observamos es que en julio a septiembre del 2019 la informalidad alcanzaba un 28,5% en nuestro país. Este trimestre, el mismo, en el 2024, alcanza un 27%. ¿Esto quiere decir que estamos conformes? Claramente no, tenemos que seguir avanzando, pero vamos avanzando en un sentido correcto, que ha sido fruto de un esfuerzo que ha hecho todo el país, desde las economías familiares hasta, ¿cierto?, los empresarios y el gobierno impulsando la inversión, como señalaba principalmente. En segundo término, respecto del tema de la reforma a las pensiones, quisiéramos informar a los medios de comunicación que, como el presidente lo mandató, una vez suscrito el protocolo de tramitación de la reforma previsional por parte de los senadores de la Comisión Trabajo del Senado, propiamente tal, lo que hemos hecho durante este periodo ha sido avanzar en puntos bien concretos. Primero, aprobándose al referéndum la creación de un seguro de lagunas previsionales, mecanismos para incorporar y facilitar la cotización de los trabajadores independientes, aumento gradual del tope imponible para las rentas que corresponden al 7% más alto de ingresos de nuestra sociedad y que hoy día cotizaban de forma topada. Está en plena discusión el cambio del sistema de multifondos a fondos generacionales para mejorar la rentabilidad de las inversiones de los trabajadores y evitar que todos estos cambios masivos que se han producido en todos estos años en realidad no hacen más que generarle pérdida a las personas,
porque se juega con la ilusión de que un cotizante podría eventualmente ganarle al mercado, lo que en los hechos se ha demostrado que no es así, y como esto no es el mercado de las papas, sino que de la seguridad social, hay que darle certezas a los afiliados. Y lo segundo que se está viendo en este minuto es el cambio al régimen de inversión, precisamente de los activos en los cuales están invertidos los fondos previsionales, en la idea de poder rentabilizarlos, porque lo que la evidencia ha demostrado es que estas 4 décadas, del 80 en adelante, la rentabilidad asociada a los fondos invertidos ha ido a la baja sostenidamente y es parte también de un fenómeno más global. Esto quiere decir que en las semanas que continúan debemos abordar, por tanto, los temas medulares al sistema previsional, que tienen que ver con el aumento de la PGU a 250.000 pesos, con la distribución del 6%, que como Ejecutivo hemos planteado la imperiosa necesidad de que se distribuya con un criterio en el cual existe un reconocimiento por los años cotizados, otorgándose también a los actuales jubilados y a las mujeres, y por cierto, la eliminación de la AFP a través de la división de la industria. Esos son los 3 temas que vienen, son medulares y yo un compromiso para que este proyecto se despache en enero del 2025 y esperamos que dentro de ese mes pueda volver a tercer trámite a la Cámara de Diputados, porque si nosotros pensamos en que este proyecto se va a seguir prolongando su discusión el próximo año, claramente se va a tomar el debate, el tema presidencial y parlamentario, las posibles campañas, y va a ser aún un poco más complejo llegar a un acuerdo que lo que ha costado esta última década. Gracias. Bueno, el año 2024 ha sido un año sin duda especial e importante para el Ministerio de Educación. Hemos logrado ir consolidando mejoramiento en el sistema educativo que han estado en el centro del quehacer del Ministerio desde el retorno post-pandémico en adelante. Podemos decir que este año evidenciamos mejoras sustantivas en los resultados de aprendizaje. Tuvimos un incremento también importante que aún le queda por avanzar, pero importante en materia de asistencia. Este mes se deberían entregar en los próximos días los resultados del proceso de revinculación y deserción escolar, que también vienen con cifras mejores que los años anteriores. En el sector parvulario también mejoramos sustantivamente la asistencia. Y esos elementos que son parte de los avances que está teniendo nuestro sistema educativo se coronan con 2 proyectos que me parece que son muy importantes por el simbolismo que tienen, pero también por el impacto en la política pública que tienen. El primero de ellos, obviamente, el proyecto de ley que viene a terminar con el CAE, que avanza en reorganizar de manera razonable, sostenible fiscalmente la deuda educativa y además proponer un nuevo sistema de financiamiento. Estamos ya en la 3ª semana desde el ingreso con discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El día de hoy, el día de mañana, más bien, se van a seguir desarrollando las audiencias y esperamos que durante lo que resta del año legislativo en curso podamos despachar en primer trámite este proyecto. Estamos haciendo los esfuerzos para ello, porque si bien es cierto, creemos muy relevante poder llevar adelante esta discusión ordenada, muy dialogada, con la mayor cantidad de acuerdos posible, también consideramos que es muy importante para el país contar prontamente con una ley que resuelva los problemas que esta ley busca resolver. Sabemos que hay temas que van a ser difíciles de enfrentar en la discusión, particularmente la que dice relación con la regulación arancelaria. Los rectores han puesto ese elemento sobre la mesa, pero tengan la convicción de que como gobierno estamos disponibles a poder revisar todos los elementos que nos permitan llegar a los acuerdos que necesitamos para darle sostenibilidad a un cambio tan importante como el que se está proponiendo, sobre todo en materia de entregarnos mejores condiciones para la inversión pública, lo que gasta el Estado en definitiva en educación superior, pudiendo reducir el gasto y derivarlo a otras iniciativas que para nosotros también son muy importantes, como fortalecer la educación parvularia o la ciencia, la tecnología y la innovación. El otro proyecto importante que está en formulación, y esperamos durante lo que queda del mes de noviembre, durante este mes, presentar el proyecto que viene a materializar el acuerdo que tuvimos hace unos días atrás con el Colegio de Profesores y particularmente con los docentes afectados por la deuda histórica sobre este mismo tema. Fueron más de 22.000 de 27.000 docentes que dijeron queremos construir este acuerdo, queremos concurrir a la propuesta que hace el Ministerio de Educación y que en definitiva es la propuesta que pone el presidente Gabriel Boric. Creemos que esto es un elemento y particularmente una oportunidad que el país no puede dejar pasar. Absolutamente esto constituye
un momento histórico en el que los docentes, más allá de las cifras, más allá de los tiempos, lo que quieren es que haya un reconocimiento a este daño que se arrastra por más de 40 años. Lo que los docentes quieren es terminar sus días en mejores condiciones. Y si tenemos la posibilidad, como Estado, como país, de ofrecerles esas nuevas condiciones, evidentemente tenemos que estar todos disponibles. Espero que una vez que presentemos el proyecto exista la mayor disposición del Parlamento por aprobar esta ley ese proyecto de ley para que se constituya rápidamente en ley de la República y comenzar a operacionalizar esto que está en el centro de lo que el presidente nos ha mandatado, que en definitiva es impactar significativamente las vidas de nuestra población para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos y cada uno de ellos. Ese es el compromiso que el presidente nos ha transmitido a todos los ministros y ministras y evidentemente nos hacemos cargo y estamos avanzando en esa dirección y espero, insisto, que esta agenda que hemos puesto sobre la mesa, que es una agenda de responsabilidad, pero también es una agenda de bienestar y es una agenda de proyección. Por lo tanto, ese va a ser el esfuerzo central en el que nos vamos a abocar como ministerio en consolidar los mejoramientos que ha tenido el sistema y, por otro lado, hacer avanzar estos compromisos que el presidente Gabriel Boric ha comprometido y que como gobierno vamos a seguir impulsando. Bueno, quisiera comentar que el trabajo legislativo continúa, si bien este es un mes especial, porque como ustedes saben, se está tramitando la ley de presupuesto y ello ha implicado hacer todas las adecuaciones necesarias con el objeto de llevar adelante las sesiones de sala. Sin ir más lejos, hoy el Senado tendrá una sesión para abordar una serie de proyectos de ley y también para pronunciarse respecto a la propuesta del presidente de la República en torno al nombre de la Contralora General de la República, que esperamos que tenga apoyo transversal y sea ratificado conforme al quórum supramayoritario establecido en la Constitución, que es de 3/5 de los integrantes del Senado. Adicionalmente, esta semana se van a votar en la Cámara proyectos que son muy relevantes, el que crea el servicio respecto de la auditoría interna de gestión de gobierno. Vamos a hacer los esfuerzos porque se incorpore en tercer trámite el proyecto de narcofunerales, que nos parece que es un instrumento muy necesario conforme a los desafíos que tenemos en materia de seguridad. También se va a votar el proyecto de adecuación respecto al proyecto de incumplimiento tributario y vamos a continuar en las comisiones respectivas con proyectos vinculados al fast track legislativo en materia de seguridad, particularmente el proyecto que se refiere a la defensoría de las víctimas, así como el que crea el sistema de inteligencia del Estado. Hemos sido claros, esto es un mes especial, se tramita la ley de presupuesto, sesiona martes y miércoles la comisión mixta de presupuesto, se realiza en la sala del Senado, ello va a impedir que se realicen las sesiones ordinarias. No obstante, hemos acordado con las mesas de ambas corporaciones realizar las sesiones adicionales con el objeto de que el trabajo en sala no se interrumpa. Y de esa perspectiva, seguir contribuyendo al proceso legislativo, sacando leyes que son importantes para el país en el ámbito de lo que hemos denominado las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Y queremos agradecer la disposición de las mesas de ambas corporaciones para que finalmente la agenda legislativa se desarrolle en forma y el esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestaria no implique que los proyectos de ley ordinarios, por decirlo de alguna manera, dejen de ser tramitados. Buenos días, ministras, Buenos ministros. días. Esta pregunta es para el ministro Elizalde. Ministro, 2 preguntas que tienen en común la agenda legislativa del gobierno. Lo primero es que el candidato a gobernador de la región metropolitana, Francisco Orrego, decía esta mañana que la promesa de eliminar a los delegados regionales de parte del gobierno fue finalmente una mentira. Dijo que confiar en la palabra del presidente de la República hoy en día es realmente tirarse un piquero en una piscina sin agua y que él no se ha caracterizado, el mandatario, por decir la verdad. Quería preguntarle primero qué responde frente a esta crítica y si es que el gobierno efectivamente va a cumplir con la promesa de suprimir la figura del delegado regional. Bueno, cuando se abordan desafíos de política pública tenemos 2 alternativas: la de la descalificación infundada o la de debatir en serio respecto de la mejor institucionalidad que requiere el país para contribuir decididamente al proceso de descentralización. Y el gobierno ha optado por la segunda opción. Esto implica que el diseño y la arquitectura de la descentralizada contribuye a resolver los problemas de las chilenas y chilenos y, por tanto, establecer la adecuada coordinación
entre aquellas materias que pueden ser resueltas en el ámbito local o regional y aquellas que requieren una mirada de país, es decir, la visión de carácter nacional. Y en ese contexto, el Gobierno ha presentado iniciativas para continuar con el proceso de descentralización que garanticen que el Estado, centralizado y descentralizado, responda adecuadamente a la necesidad de las personas. Esos proyectos hoy día se están tramitando, se refieren a materias, por ejemplo, presupuestarias a nivel regional, se refieren también a todos los nuevos requisitos en lo que es la administración de los recursos y, por cierto, también consideran aquellas políticas que requieren la mirada nacional y, por tanto, requieren que un representante del presidente de la República en la región las lleve adelante con las coordinaciones necesarias. Ministra, y en segundo lugar, hoy día el presidente Gabriel Boric en este Consejo de Gabinete marcaba la hoja de ruta del Ejecutivo y se indicaba una serie de proyectos, CAE, ley de aborto, deuda histórica y la agenda de seguridad. ¿Hay aprehensión en el Ejecutivo de que no estén los tiempos para poder tramitar esta agenda? Y también, si hay preocupación en que la oposición manifieste sus reparos, que ponga escollos, considerando que ya se ha manifestado en contra de varios de estos proyectos y los ha tildado de ideologizados y también que están al margen de las prioridades de la ciudadanía. Bueno, aquí hay proyectos que es en relación con debates que el país tiene que tener conforme a una sociedad democrática del siglo XXI. Y hay otros que se hacen cargo también de necesidades urgentes, imperiosas de las familias chilenas, como el proyecto del CAE. Nosotros esperamos que exista buena disposición para tener un debate democrático con altura de miras. Y creemos que son proyectos que se hacen cargo de necesidades sociales profundas y, por tanto, esperamos que tengan apoyo transversal. Si uno analiza lo que ha sido la tramitación de los proyectos presentados por el presidente Boric, muchas veces cuando se anuncian hay una serie de comentarios, podríamos decir, disonantes respecto de las iniciativas, pero cuando se van analizando en su mérito y se avanza en el trabajo legislativo, han terminado con un apoyo transversal bastante amplio, como es el caso de la ley de fraccionamiento a la cual hizo referencia el ministro Grau, que modifica el corazón de la vigente ley de pesca, que todos sabemos las condiciones en las cuales fue aprobado en su momento. Así que, por tanto, esperamos que exista esa disposición de parte de las distintas bancadas para sacar adelante estas iniciativas. El proyecto del CAE es un proyecto necesario, se hace cargo de recursos que hoy día son administrados de manera ineficiente y aborda una necesidad social. Y cuando hemos entrado al detalle a explicar estos proyectos, bueno, lo que vemos es más bien una disposición de aquellos que lo criticaron en un primer momento a contribuir con su apoyo, toda vez que se trata de proyectos que responden a necesidades imperiosas de la sociedad chilena. Ministro Elizalde, quería preguntarle si el gobierno puede asegurar que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a respaldar los acuerdos que se alcanzaron en la Comisión de Gobierno Interior por el proyecto de ley de migraciones. A ver, en primer lugar, este es un proyecto que corresponde al mensaje del Ejecutivo, que nos parece que es muy importante que sea aprobado. Establece una actualización de las causales de expulsión, eleva las exigencias para la nacionalización, es decir, los requisitos para la nacionalización, sanciona el transporte de migrantes irregulares, endurece las penas para el tráfico de personas, esto es clave, y establece también la revocación de ciertos permisos en casos de faltas o incivilidades reiteradas. Establece, por ejemplo, como una de las causales de expulsión la violencia intrafamiliar y facilita los mecanismos de identificación de los niños indocumentados. Nos parece, por tanto, que este proyecto debiera ser aprobado. En segundo lugar, me llama la atención cada vez que se discute un proyecto de esta naturaleza, cómo se da cuenta de una supuesta votación cuando esto todavía no se realiza. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es trabajando por tener un apoyo amplio, que no nos cabe duda va a ser mayoritario del oficialismo y además va a ser también muy importante de las bancadas de la oposición. Y en ese diálogo lo que hemos visto es disposición de todas las bancadas del oficialismo de contribuir a la aprobación de este proyecto. Por cierto, cuando se discuten los proyectos en particular, hay aspectos específicos en los cuales las distintas bancadas pueden hacer observaciones. Eso forma parte del debate democrático. Pero lo que vemos más bien es un apoyo transversal y mayoritario de todos los sectores del oficialismo para que esta iniciativa sea aprobada. Ministra Vallejo, yo le quería preguntar por esta carta que entregaron el día de hoy mujeres del mundo progresista, entre ellas la diputada Elia Molina, estaba la diputada Camila Musante, concejalas electas, exministras, en respaldo a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ellas dicen que
la ministra, como mujer, está teniendo que responder por una acción presuntamente cometida por un hombre, que es del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿La ministra Toa cuenta con el respaldo del Ejecutivo y, más específicamente, cuenta con el respaldo del presidente de la República? Total y absolutamente. Es más, es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un ex subsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres. Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso, en vez de poner el foco en lo importante, en la protección a las víctimas y que estas denuncias no solamente se materialicen, porque sabemos que es difícil para las víctimas denunciar, sino que la justicia funcione con absoluta y máxima rigurosidad en tiempo y forma. Y respondí a su pregunta, ¿no? Total y absolutamente respaldo, porque además tenemos un Ministerio del Interior que tiene una tarea enorme que seguir realizando en enfrentar, combatir junto a las policías, junto al Ministerio Público y distintas instituciones, la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico en nuestros barrios, y por eso lo necesitamos siempre plenamente operativo y funcionando para esas tareas. Ya solo en lo legislativo, como ustedes han visto, la tarea es grande. Imagínense todo lo que es el despliegue, lo operativo a lo largo y ancho de nuestro país. Muestra de ese respaldo sería que ella se quede en el gabinete ante este cambio de gabinete que se va a realizar en los próximos días. Esta vocería no es para hablar de cambios de gabinete ni posibles, ni eventuales, nada de eso. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el presidente de la República, que nuestra ministra del Interior, el equipo de gobierno, cuenta con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad. No sé si tienen preguntas en materia económica, porque el ministro lo tenemos que despedir. ¿Ah? Porque tiene una actividad con pymes. Solo no despedir, no despedir por una actividad que tiene, ¿no? Sí, sí, la tenemos. Ah, perfecto. Sí, entonces pero es que adelantamos. teníamos una organización prevista, pero Ah, ya. Ok, usted manda. Ministra, para el ministro Grau, en perfecto. materia económica. Estamos bien. Muchas gracias. Ministro, el nulo IMASEC que se dio a conocer hoy día para septiembre hace pensar que el gobierno podría estar tomando en consideración tener nuevas medidas adicionales para recuperar la senda del crecimiento y el dinamismo de la economía. ¿Cómo toman que hayamos tenido 0 en septiembre? Sí, a este tema ya se refirió el ministro de Hacienda, pero voy a reforzar algunos de los planteamientos que él hizo y contestar específicamente su pregunta. Lo primero es que, más allá de que este mes está, por cierto, por debajo de las expectativas, y no es una noticia como la que nosotros esperábamos, ni tampoco la que esperaba el mercado, siempre es importante tener una perspectiva más amplia. Y desde la perspectiva más amplia lo que uno ve es que el tercer trimestre, que es justamente el que completa este mes, implica un crecimiento de 2,2% respecto a igual trimestre del año pasado. También el ministro Marcel ha sido muy claro en señalar que probablemente este mes de septiembre implique que va a ser difícil alcanzar el 2,6 que se había planteado en el completo de este año. Pero aquí yo creo que lo fundamental es la pregunta que usted hace. ¿Qué podemos hacer realmente para que el trimestre que nos queda sea un mejor trimestre de lo esperado y de esa manera ojalá estar lo más cerca posible a la meta que habíamos planteado como gobierno? Y allí la respuesta es muy clara. Tenemos distintas propuestas del gobierno que ya están siendo discutidas, en particular en materia de autorizaciones, de permisos para inversiones. Hay 4 proyectos de ley. Está el proyecto de ley que dirige la ministra Roja, que implica cambio al sistema de evaluación ambiental. Está el proyecto de ley de la ministra Arredondo, que implica un cambio muy importante al Consejo de Monumentos Nacionales y en general a los temas de cultura asociados a permisos. Está el proyecto de ley de concesiones marítimas, que lidera nuestra ministra de Bienes Nacionales, la ministra Sandoval, y está el proyecto que lideramos nosotros, que es el que transforma y crea el sistema de permisos sectoriales, que va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Así que el camino está claro. El proyecto en particular, que a mí me toca liderar, es un proyecto que aprobamos aproximadamente 120 votos a favor, 5 votos en contra de la Cámara de Diputados y Diputadas, después de muchos meses de debate.
El llamado de nosotros es muy simple, y lo hizo el presidente: saquemos este proyecto de ley de aquí a enero en el Senado. Están todas las condiciones para eso. Sabemos que es un proyecto necesario, sabemos las cosas que hay que mejorar, además, tenemos bastante acuerdo. Así que no perdamos tiempo, permitamos avanzar de manera más rápida, de esa manera demos un impulso mayor a la inversión y entonces podamos tener un crecimiento de largo plazo como el que todos nos gustaría. Muchas gracias. Y les pido disculpas por tener que retirar. Buen día. Muy concreto, yo quería preguntarle a propósito de los diferentes proyectos que han dicho que son relevantes, incluso el ministro Elizalde el fin de semana en el Estado Nacional también apuntaba a la agenda legislativa. ¿Cómo el caso Monsalve enloda eso, al menos comunicacionalmente? ¿Cómo la Moneda lo ve a propósito de la necesidad quizá de que pronto se haga la formalización de cargos y que avance esa indagatoria, que para muchos puede ser algo que todavía no está tan claro? Y segundo, la aparición de él en Viña, el que se compruebe que está en Chile, digamos, como también pudiese ser una buena señal a propósito de que la justicia está funcionando y que el que hubiese riesgo de fuga no era tal, por lo menos hasta ahora. La verdad es que la demostración ante su pregunta está aquí. Nuestro gobierno, en primer lugar, lo que le interesa es que la justicia avance y hoy día hay una institucionalidad funcionando en materia penal que tiene que llegar hasta las máximas y las últimas consecuencias a propósito de la gravedad de las denuncias presentadas. Además tenemos el Consejo de Defensa del Estado que está trabajando, la Contraloría General de la República y por lo tanto nosotros lo que nos queda como Ejecutivo es básicamente seguir centrándonos en el trabajo que nos corresponde, que es gobernar para dar solución a las familias chilenas. Y por eso hemos puesto mucho foco, como les decía anteriormente, las cosas que están pasando. Esto no es solamente discurso, los avances que estamos teniendo en el Congreso con la reforma de pensiones, cómo está avanzando la discusión de término del CAE, cómo ya avanzó en la Cámara de Diputados el proyecto que cambia el corazón de la corrupta ley de pesca, cómo está avanzando, o más bien retrocediendo el desempleo, cómo hemos logrado acuerdo con los profesores a propósito de también una deuda histórica que tiene Chile con ellos en materia de reparación de esta deuda, cómo avanza la agenda legislativa. Ahí está el trabajo, ¿no? Porque independientemente del debate y lo que pueda ser de interés mediático, comunicacional, debate público, hay otras cosas que están pasando en paralelo que tiene que ver con el trabajo diario que hacen los equipos, que hacemos a nivel central, pero también junto con el Parlamento, con nuestras instituciones colaboradoras, como también con las autoridades regionales y locales para que Chile siga avanzando, que ese es el principal foco de atención y preocupación de nuestro gobierno. Y quería agregar a esa pregunta una respuesta al ministro Elizalde. Sí. Sobre este punto, yo no entiendo la lógica de la reflexión que usted comparte y que ha sido insistente de parte de varios medios de comunicación y de algunos dirigentes políticos. Porque la pregunta es, una causa judicial en donde se está investigando un delito grave, gravísimo, que afecta a una persona, ¿significa que el sistema político se va a paralizar y por tanto el gobierno y el poder legislativo van a dejar de hacer su trabajo? ¿Cuál es el sentido de un planteamiento de esa naturaleza? Disculpe que haga el símil, pero es equivalente que el día de mañana, espero que no ocurra, un editor o un directivo de un medio de comunicación enfrente a una causa judicial, significa que al día siguiente no se imprime ese diario o se deja de transmitir el programa de televisión respectivo. Y el trabajo continúa y el gobierno sigue trabajando, porque nosotros estamos abocados a resolver los problemas de las chilenas y chilenos en su vida cotidiana. Y es lo mismo que debe hacer el Congreso Nacional. Por tanto, el trámite legislativo con leyes que son fundamentales para mejorar la vida en Chile, tiene que seguir realizándose. Y el hecho de que exista una causa judicial que está radicada en sede judicial, que debe ser resuelta por la justicia, disculpe la redundancia, no puede significar en absoluto que nos distraigamos del esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar la vida en Chile, a través no solo de los proyectos de ley, sino de todas las iniciativas que estamos llevando adelante. Y creo que el Congreso Nacional debiera compartir esa reflexión, creo que incluso la comparte. No, ministro, solo para apuntar, básicamente le hacía la pregunta y también fui muy enfático en lodar lo comunicacional al respecto, quita tiempo, ¿no? Y por eso le planteaba ese punto, entendiendo lo que usted dice. A la ministra Jara, muy brevemente, ministra. Ministra, bueno, hubo bastante complicación el hecho de fallecer un funcionario acá en el Palacio de la Moneda, la CUT incluso ha pedido la salida de la directora administrativa de la Moneda. ¿Cómo observa esa situación y como ministerio, si hay algún tipo de medida extraordinaria
gatillado por ese hecho de connotación pública. Muchas gracias. Bueno, lo primero, señalar que, como lo hemos dicho con anterioridad, este hecho es muy doloroso porque fallece un trabajador en nuestro país que además prestaba su servicio acá en el Palacio de la Moneda. Así que, como el mismo presidente se lo manifestó a la familia a través de una carta que les hizo llegar, quisiera volver a reiterar nuestro acompañamiento en el sentir y en el dolor que esa familia está experimentando, así como también sus compañeros de trabajo y sus amigos. Desde el minuto 1 que tomamos noticia de este fallecimiento, en mi rol como ministra del Trabajo me correspondió solicitarle a la Dirección del Trabajo que activara una investigación y que es la que se ha conocido públicamente durante estos días en torno a la extensión de la jornada laboral. Por otro lado, el Ministerio de Salud, que realiza labores también en la materia cuando ocurren este tipo de situaciones, ha entregado su informe a través de la Seremía y ha entregado también estas conclusiones. Ambos antecedentes están a disposición de la Contraloría General de la República, porque han de recordar ustedes que en el caso de la Dirección del Trabajo, sus facultades están sobre los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, sector privado, y es la Contraloría General de la República quien ve la situación de los funcionarios públicos. Nosotros esperamos que junto con el sumario administrativo que está llevando internamente la Administración de Palacio, que es donde correspondía, ¿cierto?, la adscripción laboral de este trabajador, de don Hugo Morales, puedan resolverse prontamente. La verdad es que creemos que, junto con lamentar profundamente esta situación realmente y acompañar a la familia en su dolor, nuestro deber es actuar con prontitud para entregar con transparencia a la familia estos antecedentes. Por instrucción del presidente de la República, yo he tomado contacto con la familia y estoy esperando su señal para poder reunirnos. Creo que es muy relevante entregarles toda la información que hay de primera fuente. Gracias. Ministra Vallejo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos preguntarle, ¿cómo observa o qué evaluación tiene el gobierno sobre el capital político que puedan tener candidatos a los municipales que terminaron perdiendo en sus contiendas? Hablamos, por ejemplo, de Iracy Hasler o de Emilia Ríos, por ejemplo. La exalcaldesa Ñuñoa este fin de semana mostró su disposición a colaborar con el Ejecutivo cuando se habla también de un cambio de gabinete en los próximos días. Eso por un lado, ministra, y también si hay alguna convicción, algún estándar que ha planteado el gobierno sobre meter mano al Congreso en un eventual ajuste ministerial. Lo preguntamos porque entendemos que hubo crítica en el pasado cuando algunos gobiernos tomaban esa fórmula. Si hay alguna convicción, alguna definición del Ejecutivo frente a esa fórmula en particular. Yo diría tres cosas. Uno, evidentemente todos los liderazgos, hombres y mujeres que trabajan por un proyecto progresista, como lo decía anteriormente, siempre tienen un lugar para aportar en nuestra sociedad para justamente hacer avanzar más derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, una vida más amigable y más feliz, ¿no? En fin, o sea, creo que está de más decir que toda persona que trabaja en ese ámbito siempre va a tener un espacio para contribuir en el ámbito colectivo. Ahora, lo segundo es que yo puedo entender que es muy interesante especular sobre eventuales ajustes ministeriales respecto a eso, pero esta vocería no es para hablar de eso porque los cambios de gabinete los define el presidente y evidentemente yo no puedo dar luces de aquello. Y lo último, me preguntaba sobre... Sobre usar a parlamentario en un eventual ajuste de gabinete. Bueno, lo mismo, va en la misma dirección, no es una vocería esta para especular o dar antecedentes de cambios de gabinete, porque eso es algo que define única y exclusivamente el presidente. Ministra, quiero devolverla un poco al tema del IMASEC. Usted en este mismo set de prensa ha destacado el crecimiento, las cifras económicas del país que arrojó en algún momento, había sostenido que las cifras esas eran un tapabocas a los que siempre auguraban malos pronósticos. Yo quería preguntarle si con este nuevo ajuste en las expectativas del crecimiento, si considera que fue apresurado apuntar contra aquellos que hicieron pronósticos a la baja. Bueno, como parte del equipo económico del gobierno quisiera intentar responder su pregunta. La verdad es que lo que hemos tenido es una sensación, diría yo, en la cual hemos estado
una vivencia, más bien dicho, como país, recuperando la economía y recuperando el empleo después de lo que fue la pandemia y todo lo que nos ocurrió. Y cuando se ha referido que aquí algunos han intentado siempre primar una mirada negativa respecto de los resultados que se esperan para el país, la verdad es que estos resultados ni siquiera dicen relación con lo que ha estado ocurriendo en la realidad, sino que se esperaba que decreciéramos. Hay que recordar que el año pasado se esperaba por parte de algunos analistas de la oposición de que tuviéramos resultados negativos, lo que no ocurrió. Y este año se proyectan resultados positivos que, por cierto, nos gustarían a todas y a todos que fueran aún más al alza, pero que se dan en un contexto en el cual hemos estado recuperando y normalizando el país con una tarea que tiene muchos desafíos pendientes todavía, pero del cual nos hacemos cargo y que no está en directa relación con ciertos agoreros del pesimismo que en realidad, más que diagnosticar la realidad, tratan de construir una realidad discursiva para instalar un pesimismo que no es tal en nuestro país y que no nos sirve además para proyectarnos con esperanza y con toda la, diría yo, potencia que tiene un país como Chile, que es tremenda. Este es un gran país y lo construimos todos, lo construimos todas, y entre esos también tener a la vista que para que nos peguemos ese salto que necesitamos hace tanto tiempo, más de 10 años con la productividad, cierto, bastante estancada, esa construcción la tenemos que hacer con hechos concretos más que con discursos pesimistas. Y por eso lo que dijo Nicolás Grau respecto a los proyectos de permisología es tan relevante. Ojalá que el Parlamento así también lo considere. Gracias por su respuesta, ministra Jara, pero le estábamos preguntando a la ministra Camila Vallejo, porque fue ella la que tuvo un comentario respecto a un tapaboca a los agujeros del pesimismo. Usted nos ha señalado en esos mismos términos contra los economistas o los que proyectan cifras económicas. Entonces queríamos saber si lo consideró apresurado o mantiene lo que en su momento dijo. En lo absoluto, y como somos un equipo, justamente tenemos aquí una vocería que representa el análisis de un equipo económico de gobierno. Y sí ha sido un tapaboca, porque como lo dijo la ministra Jara, hemos tenido personas y personeros, líderes de opinión política y económica, supuestamente, que han señalado que el país decrecería. Y ellos se equivocaron rotundamente y siguen estando equivocados. Eso no ha cambiado independientemente de la cifra del IMASEC del mes de septiembre, que además, pensando en el último trimestre, como dijo el ministro Grau, de todas maneras muestra un crecimiento, no un decrecimiento. Entonces, el reconocer que Chile crece y al mismo tiempo señalar que tenemos desafíos por crecer más, no es ser irreal, es ser sumamente realista, ¿no?, frente a discursos o relatos que se imponen en el plano simplemente discursivo, que buscan crear la sensación de que Chile está estancado o retrocediendo. Los intereses y las motivaciones de ese discurso desconozco, pero la verdad es que Chile ha ido avanzando y eso no implica desconocer que todavía tengamos un futuro por delante que mejorar en materia de crecimiento económico. Por lo mismo, el gobierno, reconociendo aquello, está empujando distintas iniciativas, que es la agenda legislativa pro crecimiento e inversión, pero también son los gabinetes pro crecimiento y empleo. Recordemos que hace poco tiempo atrás cerramos el primer ciclo de gabinetes pro crecimiento y empleo porque se desarrollaron en todas las regiones del país y ahora estamos iniciando la segunda gira por las regiones para ir favoreciendo justamente esa reactivación económica en todo el territorio nacional, que es de la inversión privada a la inversión pública. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, que respondió la ministra, porque aquí estamos todos en la misma línea, ¿no? Obviamente no caemos y no nos compramos el discurso de los agoreros del pesimismo, porque la realidad dista mucho de el discurso. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.